Es un tema que parece sencillo, pero funciona de manera compleja. Por lo mismo, para conversar sobre este tema, nos acompaña hoy el ex subsecretario de Telecomunicaciones, experto también en la materia, Pedro Huichalaf. Muchas gracias por estar con nosotros, Pedro. Muy buenos días. Primero que todo, veíamos al presidente de los administradores de edificios, que él decía, bueno, se puede hacer, pero uno que ha vivido en edificios también ha preguntado, y hay que reunir a más del 50 o 60% de las personas que viven en el edificio completo, que firmen, que se contacten con la gente. ¿De quién es el problema aquí? ¿Aquí operaba una suerte de mafia o lo cierto es que era un resquicio legal que se podía aprovechar? Sí, bueno, en primer lugar, muy buenos días, Humberto. Efectivamente, antes existía una vinculación muy estrecha entre las constructoras, empresas que construían los edificios o los condominios, y las empresas de telecomunicaciones, donde se daba una suerte de exclusividad para que llegara un solo operador, construían un solo ducto de infraestructura de telecomunicaciones, de tal forma que bloqueaba en la práctica a otras empresas que querían entrar. De tal forma que una segunda o tercera empresa lo que tenía que hacer era volver a hacer inversiones en infraestructura, volver a construir, y eso significaba una limitación técnica o una limitación económica. Pero muchas veces también había una limitación jurídica, es decir, dentro de los reglamentos de los condominios de copropiedad existía una cláusula de exclusividad con una empresa de telecomunicaciones excluyendo todas las demás. El año 2015 lo que sucedió es que salió una ley que estableció el derecho de las personas de poder elegir libremente. Pero lo que sucedió ahora con el reglamento es cómo se ejerce ese derecho. Y es por eso que es tan importante este gran cambio que existe con este nuevo reglamento. Ahora, vuelvo a preguntarte, ¿era legal eso hasta ahora, hasta antes de este reglamento? Mira, lo que pasa es que ha habido un vacío porque, por un lado, aquí se mezclan dos tipos de ministerios. Por un lado, en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde regulaba los servicios, pero no regulaba la construcción. Y por otro lado, teníamos Minbu, que establecía, en este caso, por ejemplo, las condiciones de construcción de los edificios, pero nada decía respecto a las construcciones en este caso, relacionadas con telecomunicaciones. Entonces, este reglamento funciona y obliga, hace una distinción entre los nuevos edificios que se van a construir, porque se va a exigir que cuando el receptor de la recepción de obras finales verifique, por ejemplo, que tengan los cables de agua, de luz, ahora se incorpora un tercer requisito, que es los cables de telecomunicaciones, que van a ser ductos preconstruidos y que van a permitir que se construyan varios cables internos, de tal forma que la empresa de telecomunicaciones solo se conecte en la parte de la planta baja y ya el edificio va a estar, en este caso, cableado. O sea, pero perdón que te interrumpa, sí. para hacerlo más didáctico también, lo que ocurría aquí es que los que cerraban plata eran los de las constructoras, porque en el fondo le asignaban ese trabajo. Mira, muchas veces alguna de las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Sí, mira, muchas veces nos decían las empresas constructoras que en forma privada hacían licitaciones para que el único ducto que habían construido pudiera llegar a la mejor oferta, y hacían ciertos convenios de concesiones de servicios y regalías, supuestamente en beneficio de los nuevos dueños de los departamentos. Pero eso lo que hacía en la práctica era una exclusión, un monopolio, y producía que otras empresas que querían entrar frente a un ducto que ya estaba construido y utilizado, no tenían más alternativa, o derechamente, como tú bien lo decías, tenían que juntarse una cantidad mínima de clientes para poder hacer viable la inversión en ese edificio para la entrada de un nuevo operador. Pedro, lo que va a resultar ahora es justamente evitar ese tipo de malas prácticas. hay muchas personas que nos están viendo que viven en edificios o condominios, y me parece también que esto podría haberse tomado algo como grave. Te lo pregunto derechamente, ¿se descarta que aquí haya habido colusión, por ejemplo, entre las empresas constructoras y los operadores de telecomunicaciones? Porque también estaba sectorizado, en distintos sectores operaba solamente un operador o una empresa de telecomunicaciones, de acuerdo también a las constructoras. Resulta por lo menos raro, ¿no? Sí, mira, yo te puedo mencionar lo que me pasaba en la experiencia cuando era subsecretario de Telecomunicaciones. Muchas veces personas nos reclamaban porque estaba un sector, había solo una empresa, y en otro sector estaban otro. Entonces decían como que se están distribuyendo el mercado. Se excusaban en el lo que pasa es que
Sí, lo que pasa es que el regulador de telecomunicaciones lo que ve es la calidad de los servicios y existe otra entidad que es la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de la Libre Competencia la que podría estar investigando una supuesta colusión entre empresas. Lo que las empresas decían es que en definitiva los constructoras abiertamente llamaban como una licitación y llegaban las mejores empresas u ofertas para instalar por defecto antes de que llegaran los nuevos moradores, por decirlo así. Entonces decían, no es una distribución entre empresas, sino que los constructores definen más o menos qué empresas llegaban o no. Entonces con esta nueva ley, primero se establece la prohibición absoluta para que se vuelva a repetir eso, pero ahora el reglamento lo que hace es establecer algo muy claro. Une estas normas técnicas de telecomunicaciones con las de construcción, de tal forma de que va hoy día, cuando se construye un nuevo edificio, ya va a tener múltiples ductos y va a permitir nuevos operadores porque ya las empresas solamente se conectan abajo. Y esto no es tan solo para los servicios de pago, ojo, sino que también con los de libre recepción, es decir, la televisión digital, por ejemplo, o la televisión abierta de libre recepción. Cuando tú compras un departamento e instalas tu televisor, tienes que colocar la antena un poco apuntando hacia afuera, pero ahora esta nueva normativa establece que haya una única antena en la azotea o en la parte alta que va a iluminar, por decir así, el edificio en cada departamento, de tal forma que tú te conectes y te desconectes desde dentro de tu departamento sin necesidad de instalar nueva operación. Lo mismo pasa con las televisiones satelitales. Muchas veces cuando tú contratabas un servicio tenías que adosar una antena, por ejemplo, en la parte de afuera del departamento, y habían condominios que prohibían colocar cosas por afuera. Ahora se va a obligar a tener un solo receptor satelital en la parte alta que va a iluminar, de tal forma que si una empresa le vende un servicio a un cliente, solamente desde una cajita, de un switch, se active o desactive el departamento, y esto va a significar mejoras, en este caso de infraestructura, mejor control, y obviamente para que las empresas van a competir hasta la esquina o hasta la última milla que se denomina, hasta la parte de afuera del edificio, porque el edificio ya va a tener todo el cableado que va a permitir varios operadores, de tal forma que no tengan argumentos para decir que no pueden entrar al edificio a prestar servicios de telecomunicación. Bueno, sin contar también con el factor estético, que muchas veces se ve horrible cuando hay 50 antenas, claro, de un costado, porque tienen que tener una orientación específica en un edificio. Finalmente, última pregunta que tiene que ver con que ya sabemos que los nuevos edificios van a contar con esta regulación y uno como cliente va a poder exigir tener el operador que uno quiera. ¿Qué va a pasar con los edificios que ya están funcionando? Las personas que hoy día viven en un edificio y ya les dijeron que tenían exclusividad. ¿Cómo se va a revertir eso? Sí, mira, ya está hecho Sí, como lo decía la nota, aquí hay dos restricciones que antes existían. Una restricción legal, es decir, en este caso los reglamentos de copropiedad existían obligaciones de exclusividad, donde solamente si había un cambio en la dirección de la administración y de una asamblea podía cambiar ese reglamento. Bueno, la ley dice que esas limitaciones legales ya no existen y esas prohibiciones son nulas. Y desde el otro punto de vista, tal como tú lo mencionas, son la parte técnica, es decir, los edificios que ya tienen los cables y que a lo mejor es necesario volver a hacer una inversión, la ley establece de que van a ser de costo de los copropietarios en común, porque van a utilizar bienes comunes para volver a instalar un cable y posteriormente ahí también la ley establece que podría existir incluso, aunque haya voluntad de las personas, si es que afecta gravemente la infraestructura del edificio, no va a ser posible hacer esas inversiones. Estoy hablando de los edificios muy antiguos. Pero esto sucedió lo mismo cuando hubo una conversión, no sé si lo recuerda, entre los gas natural y el gas anterior, donde tuvieron que hacer toda una modificación de ductos para la nueva entrada de servicio. Acá, lamentablemente, en los edificios que ya están presentes hoy día, van a tener que, si es que quieren más competencia, hacer una inversión comunitaria para instalar nuevos ductos o facilitar espacios comunes y, obviamente, permitir la entrada a otras empresas operadoras. Bueno, es Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, también para contarnos acerca del reglamento que entra en vigencia, que permite que usted pueda tener el operador telefónico también de servicios de cable que quieran en los nuevos edificios y también para poder activar esta norma con los ya existentes. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pedro.